Buenas tardes. Estamos en el seminario de Jaime Ross, segunda sesión, segunda versión, y tenemos el gusto de tener con nosotros el día de hoy Juan Alberto Vázquez Muñoz, que nos viene con, ¿cómo llamaremos? A complacernos con su presentación sobre la parte de socialización de la inversión y reforma fiscal, caso de México de 1950 a 2020. Rápidamente, voy a pasar la semblanza del doctor. El doctor Juan Alberto Vázquez es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos, miembro del SNI, nivel 1, y miembro del Cuerpo Académico Política Económica. También es miembro del Comité Editorial de la Revista Investigación Económica, y sus líneas de investigación son principalmente crecimiento económico, política monetaria fiscal, y es autor de diversos artículos y publicaciones científicas, y entre las que están en las revistas de Review of Keynesian Economics, el trimestre económico, obviamente investigación económica, y otras revistas. Y sus líneas de investigación son crecimiento económico, política monetaria y política fiscal. Y otras líneas también como acumulación de capital, inflación, objetivo y equilibrio fiscal de la inversión pública. Es profesora ya en la no consigo decir, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, no sé si, doctor Benjamín, les gustaría compartirles, déjenme pasar aquí, algunas palabras rápidas. Bueno, externar, igual que ya lo está sugiriendo el doctor Taniguchi, pues tener al doctor Vázquez Muñoz, cuya semblanza ya se expuso, y apuntalaría tal congratulación de mi parte, pues diciendo no solo la universidad de donde él obtuvo su doctorado, fue entrenado por allá en Boston, sino la expresión de, digamos, de gran satisfacción académica que tiene pues quien fuera su asesor de tesis de doctorado, el doctor Mohan Harp, quien nos intimaba pues que dentro de su trayectoria académica a pocos o estudiantes había asesorado en su trayectoria por esta universidad, como de la calidad también de la bonomía, haciéndose también referencia a sus buenas maneras personales de Juan Alberto. Entonces, él usó una palabra que es bastante elocuente de cómo él lo consideraba y lo considera. Pride student, o sea, como una especie de recompensa o de premio que él tuvo en su trayectoria, ya digamos en una etapa en la que prácticamente estaba en parcial jubilación de la universidad. Eso fue lo que dijo Juan Alberto. Te informamos, profesor Mohan Rao es una magnífica persona, ha estado con nosotros, de hecho, conferenciando sobre problemas de macroeconomía del desarrollo, y pues dejó una buena impresión y dejó también pues la promesa de que eventualmente, ahora que se ha retirado completamente, ¿verdad? Podía venir a la universidad una vez que recuperemos la vida presencial en nuestros espacios educativos. Eso es todo, doctor Taniguchi, lo que quería agregar. Muchas gracias. No sé, Juan Alberto, si gusta algunas palabras o puedes ya empezar con tu presentación como te sea más cómodo.
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de los organizadores de este seminario, del doctor Hideo, del doctor Benjamín y del doctor Ignacio Parrotini. La verdad es que primero agradecer las palabras que acaba de mencionar el doctor Benjamín. Siempre es pues un aliciente escuchar este tipo de comentarios y pues orgulloso de estar aquí con ustedes porque finalmente pues la UNAM también es parte de la formación que yo tengo, es mi casa también. Y no solamente eso, orgulloso de estar invitado por el doctor Ignacio, que pues ha sido un referente personal en términos académicos desde que empezó mi vida académica precisamente. Entonces, pues muy agradecido con todos y esperemos que esta presentación pueda ser lo suficientemente adecuada para las circunstancias que se están dando en términos personales conmigo. Muchas gracias. Muchas Entonces, gracias. usted me dice, profesor Hideo, ¿empiezo ya compartiendo la pantalla? Bueno, parênteses rápido, nada mais antes de começar. E felicitar também que tu também tuviste classe com o Peixottini, estava comentando que já se conhece de anos ou décadas, então estamos todos casos em família, não? Então, terminando a apresentação, vamos abrir um espaço para que o Dr. Peixottini pueda contar algumas anécdotas a respeito. ¿Sí? Entonces, por el momento vamos empezando con la presentación, después vamos a las preguntas y posteriormente a los comentarios. ¿Sí? Claro que sí, muchas gracias. Por favor. Ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se alcanza a ver. Bueno, esta presentación que voy a hacer se basa en un artículo que está próximo a publicarse en la revista Investigación Económica, que se titula Investment Socialization and Tax Reform, The Mexican Case, 1951-2020. Este artículo, bueno, pues como les menciono, ya es un artículo que está aceptado, que está próximo a publicarse. Les voy a presentar aquí la sinopsis de lo que va a ser la presentación que voy a realizar y posteriormente iré hablando acerca de cada uno de los puntos en particular. Primero voy a presentar la justificación de por qué realicé este trabajo, cuál fue el motivo que me llevó a realizar este trabajo. Una vez establecida la justificación, les voy a compartir el objetivo que estoy queriendo realizar con el artículo. Para poder mostrar el objetivo, para poder desarrollarlo, vamos a hacer una presentación muy breve de la relevancia de la inversión pública, sobre todo indicando cómo Keynes, en lo particular, consideraba la inversión pública como una forma de poder equilibrar, de poder estabilizar a las economías. Posteriormente voy a presentar un modelo que está justamente basado en estas ideas de Keynes y que nos muestra cómo en el caso de una economía que mantiene un equilibrio fiscal, se puede dar lo que le llamamos el multiplicador del impuesto directo. Se va a desarrollar en función de un modelo keynesiano que todos conocemos, pero con algunas ligeras variantes. Y posteriormente vamos a presentar evidencia empírica para el caso de México de 1950 a 2020, donde trato de mostrar pues, que la inversión pública es sumamente relevante para entender el proceso de crecimiento en el caso de la economía mexicana. Y finalmente vamos a terminar con las conclusiones. Bueno, en cuanto a la justificación, todos sabemos que estamos viviendo una crisis pues de las más fuertes, quizá la más fuerte en las últimas décadas, por esta pandemia que se está viviendo por el COVID-19. Y bueno, una discusión que se ha tenido últimamente precisamente por esta crisis es qué tipo de política fiscal se debería de implementar
para contrarrestar esta crisis, que por cierto es sui generis en el sentido de que es una crisis tanto de oferta como de demanda. Pero bueno, se ha hecho la discusión acerca de qué tipo de política fiscal se debería llevar a cabo. Por un lado, encontramos autores que se basan en lo que conocemos como el nuevo consenso macroeconómico, que lo que plantean es que aún en periodos como estos tenemos que mantener un equilibrio fiscal basados en ideas, por ejemplo, de Barro, Blanchard, Gervasi y Pagano, y de las que dicen ellos, bueno, si no hacemos si no generamos un déficit fiscal, sino mantenemos un equilibrio fiscal, es la mejor contribución que se le puede dar a la economía para que salga de esta situación de crisis. Por otro lado, encontramos a economistas basados en las ideas post-keynesianas, kalekianas, quienes dicen que lo que deberíamos de hacer es relajar la política fiscal a través del uso de déficits públicos para tratar de precisamente compensar el déficit de demanda agregada que se está observando. Por ejemplo, en México estamos llevando a cabo una política muy en la línea del nuevo consenso macroeconómico. En el 2020, el balance público primario fue igual a 0.1% como porcentaje del PIB. Esto hablando del balance público primario. Con lo cual, bueno, la idea ha sido mantener el equilibrio fiscal. De hecho, este equilibrio fiscal se ha mantenido pues prácticamente como una regla, no durante los últimos años o durante las últimas décadas, sino ya desde hace bastante tiempo. Como lo vamos a ver, el equilibrio fiscal ha sido una regla que se ha mantenido al menos desde 1950, con una breve excepción en la que no se utilizó déficit fiscal, sino más bien superávit fiscal, posterior a la crisis de deuda externa de 1982. Esta forma de mantener la política fiscal ha sido criticada por diversos economistas y también por el mismo Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, Gopinath, Hannan, Hongo y Reisi plantean que se debería de generar déficits públicos a través de una expansión del gasto público y la disminución de los impuestos directos, a fin de compensar los déficits de demanda que se están observando en las economías. En particular, ellos hablan del caso de la economía mexicana. Entonces, está esta discusión, pero a mí me pareció que es importante también tomar en cuenta otra discusión, que es cómo debería de ser la política fiscal a lo largo del periodo de tiempo, no estrictamente en los momentos de crisis, sino en general, cómo debería de ser la política fiscal. De manera interesante para mí, porque tengo que confesar que estaba muy acostumbrado a pensar en las políticas de déficit público como políticas keynesianas. De manera interesante para mí encontré que, de acuerdo con algunos autores, por ejemplo, Bron, Collier y también de acuerdo con Esteban Pérez, para Keynes, la política fiscal debería de funcionar a través de los estabilizadores automáticos, pero acompañada de un uso significativo de la inversión pública para alcanzar y estabilizar el producto de pleno empleo. En ese sentido, más que utilizar la política fiscal como un mecanismo para contrarrestar episodios de crisis, Keynes planteaba que sobre todo en economías donde hay escasez de capital, el Estado debería de complementar mediante inversión pública la inversión y generar una política de complementación de la inversión, que eso es a lo que le llama socializar la inversión. No es una cuestión que tenga que ver con expropiaciones, ni mucho menos, sino más bien de complementar la inversión privada a través de la inversión pública para generar el volumen de inversión necesario que nos lleve a la consecución del pleno empleo y la estabilidad del producto de equilibrio. Creo que esa discusión también es de suma importancia, quizá podría ser para mí hasta un poco más importante que lo que sería qué hacer en momentos de crisis. De hecho, para Keynes, este tipo de política que se basa en un programa significativo de inversión pública, a lo que ayuda es a evitar o tratar de prevenir
los periodos de crisis y prevenir episodios de endeudamiento alto para las economías. Bueno, esa es la justificación y en ese sentido, el objetivo que quiero plantear con este artículo es mostrar que en el contexto de un balance primario equilibrado, aún suponiendo que el balance público puede estar equilibrado, es posible usar una política fiscal a través de la inversión pública para incrementar la producción, la tasa de crecimiento, el ingreso disponible y además relajar la restricción externa al crecimiento. Es muy importante notar que estamos en el contexto, evidentemente, de una economía abierta y cuando nosotros hablamos de políticas fiscales expansivas, usualmente pensamos en justamente déficits fiscales que nos pueden llevar a problemas en lo que tiene que ver con la balanza comercial. Bueno, también si nosotros pensamos en una economía que mantiene un balance primario, un balance equilibrado, también tenemos que tomar en cuenta las posibles consecuencias que se pueden tener con el sector externo y en ese sentido, aquí una cuestión que me parece interesante es que se puede vincular una idea que justamente el doctor Jaime Ross planteaba acerca de las situaciones de economías como la mexicana, con escasez de capital, que tiene que ver con la idea keynesiana de qué hacer cuando tenemos escasez de capital, pero también retomando lo que fue la anterior versión de este seminario con la idea del profesor Anthony Tirwell acerca de cómo las economías están restringidas en cuanto al crecimiento por el equilibrio de la balanza comercial. Pero bueno, eso nada más es como un dato que me pareció interesante. Ahora vamos a precisamente hablar acerca de esta cuestión de la relevancia de la inversión pública. Como les comentaba, esto es basado en ideas que creo que se pueden encontrar en los artículos, en las publicaciones en general de Keynes, para quien, como sabemos todos, dada la inversión, el nivel de producción que se genera en la economía es tal que el ahorro se iguala a la inversión. Esto es muy importante para el desarrollo de las ideas. Una vez que la inversión se establece, dado el multiplicador, el nivel de producción es tal que el ahorro se iguala a la inversión. El problema, decía Keynes, es que la inversión privada usualmente no es suficiente para la consecución de la producción de equilibrio. Y ahí es donde decimos, él introduce esta idea de lo que él llama la socialización de la inversión, que repito, me parece que sí es importante, no por una cuestión que tenga que ver con no querer, digamos, acercarse uno a ideas del socialismo, sino simplemente porque sí es importante diferenciar. Cuando Keynes hablaba acerca de la socialización de la inversión, de lo que hablaba es de un programa de gobierno que consistiera en una inversión pública significativa para poder complementar a la inversión privada y con ello entonces generar la producción necesaria para la consecución del pleno empleo y además la estabilidad de la producción de pleno empleo. Keynes, de hecho, planteaba que cuando tenemos un escenario de baja acumulación de capital, la política fiscal de reducir los impuestos e incrementar el gasto en realidad no era tan efectiva. Él planteaba que en una situación de crisis, un incremento del gasto de gobierno puede tener efectos no tan significativos en el nivel de producción y además, como la idea de él era precisamente que el gobierno tenía que tener una intervención importante en la economía, él planteaba que bajar la tasa impositiva podía ser después problemático en términos de cómo le podríamos hacer para volver a incrementar la tasa impositiva. Entonces, en realidad él no consideraba esto como una estrategia tan adecuada, sino más bien su programa de socialización de la inversión. Y en ese sentido, él veía a la inversión pública más como una herramienta preventiva de las crisis económicas
que si bien podían de todos modos ocurrir, sí podían permitir que justamente las necesidades de déficit fiscal fueran mucho menores que las que se podrían observar si no se generara la socialización de la inversión. Es interesante cómo Keynes ya había establecido esta idea de diferenciar o desagregar el balance público en dos cuentas que él llama la cuenta de consumo público y la cuenta de inversión pública. Y lo que él planteaba justamente era que se debía de mantener un superávit fiscal en la cuenta de consumo público y un déficit fiscal en la cuenta de inversión pública, de tal suerte que la suma de las dos diera un balance público más o menos equilibrado. Esto también a mí, les seré franco, me pareció muy interesante, pues yo estaba acostumbrado a pensar en Keynes como el economista del gasto público, y aquí lo que él plantea es más bien que el gasto público es una herramienta de menor utilidad comparada con la herramienta que sería la inversión pública. Una cuestión que resulta importante para el desarrollo de la presentación es que en el Tratado de la Moneda, Keynes ya había establecido la idea del efecto positivo que podría haber en el nivel de producción por parte de la inversión, en particular de la inversión pública. Pero Keynes omitió analizar qué es lo que podía llegar a pasar con la balanza comercial. Y en ese sentido, Harrod, él, como todos sabemos, él sí estableció, bueno, pues que cuando el nivel de ingresos se incrementa, hay a su vez un incremento de las importaciones, y esto puede tener un efecto distinto, ¿no? Que si uno no considera el efecto en las importaciones, pues el multiplicador cambia, y ahí es donde surge el multiplicador de economía abierta planteado por Harrod, y que, como comentaba, después Stilwell retomó para plantear lo que es el modelo de crecimiento restringido por balanza comercial. Aquí quisiera simplemente retomar una idea que a mí me surgió y que es necesario introducirla para el desarrollo del tema, y es que, bueno, como todos sabemos, Harrod planteó que un componente especial de la demanda agregada es justamente la inversión. ¿Qué tiene de especial la inversión como componente de la demanda agregada? La inversión es especial porque es fuente de demanda, pero también es fuente de oferta. No solamente es demanda, pero también es fuente de oferta. ¿Para qué demandas bienes de inversión? Para establecer estos bienes de capital y generar producción de bienes y servicios. Esto también lo estableció Maudoud en un artículo del 2000. Y a partir de eso, en un artículo del 2018, justamente retomo esa idea y planteo que la inversión tiene dos efectos en la demanda de importaciones. Un efecto directo y positivo que tiene que ver con el hecho de que las economías, cuando realizan un proceso de inversión, hay ocasiones en las cuales no se producen al interior de la economía los bienes de capital, los cuales se tienen que importar. Ahí está el efecto positivo. Pero también, al realizar la inversión, se genera producción de bienes y servicios que potencialmente pueden sustituir algunas de las importaciones, y ese es un efecto indirecto negativo. La idea que postulé en ese artículo es que el efecto negativo suele ser mayor que el efecto positivo, con lo cual incrementar la inversión puede ayudar a relajar la restricción externa al crecimiento, y con ello puede ayudar a generar mayor crecimiento en economías abiertas. Eso es importante, por lo que vamos a ver enseguida. Estas ideas de cómo la inversión pública a través de la recaudación fiscal puede generar un mayor nivel de producción, me parece que se pueden expresar en un modelo keynesiano lineal, el cual aquí lo tienen ustedes. Es un modelo, como les decía, por todos seguramente conocido, y en amarillo están las ecuaciones que, digamos, tienen alguna cierta diferenciación con lo que usualmente observamos.
La ecuación 1, pues es la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada compuesta por el consumo, la inversión privada, la inversión pública, el consumo de gobierno, las exportaciones y las importaciones, el consumo compuesto por una parte autónoma, una parte inducida, que depende del ingreso disponible. La inversión privada vamos a suponer que es una inversión que está dada. La inversión pública es un porcentaje alfa de los ingresos fiscales y el consumo de gobierno, el consumo público, es el restante porcentaje de los ingresos fiscales. Las ecuaciones 4 y 5 nos muestran que la economía está permanentemente en equilibrio fiscal. No tenemos déficit fiscal, no tenemos superávit fiscal, estamos permanentemente en equilibrio fiscal. Las exportaciones van a estar dadas y otra diferencia que es importante para el desarrollo del modelo es que las importaciones tienen un componente autónomo, un componente inducido, pero también se van a ver negativamente afectadas por el volumen de inversión, por la razón que ya les comentaba. Cuando tú demandas inversión es porque vas a generar producción. Y eso potencialmente puede reducir la demanda de importaciones. Asumiendo que el efecto negativo es mayor que el efecto positivo, es perfectamente plausible asumir que la inversión puede afectar de forma negativa a las importaciones. Como sabemos, bueno, este tipo de modelos para encontrar la solución no hacemos otra cosa más que sustituir todas las ecuaciones y encontrar el ingreso de equilibrio. Y aquí, bueno, simplemente hay dos soluciones distintas de acuerdo a distintos parámetros. La ecuación 10 y la ecuación 11 muestran la solución del producto de equilibrio y el ingreso disponible de equilibrio cuando la tasa impositiva es 0. Evidentemente los dos son iguales porque la tasa impositiva es igual a 0. Y las ecuaciones 12 y 13 muestran la solución de equilibrio cuando la tasa impositiva es mayor que 0, pero no se utiliza nada de lo recaudado para generar inversión pública. Esto es importante porque ahora vamos a ver por qué. Si ustedes comparan la ecuación 10 con la ecuación 12, se van a dar cuenta de que, bueno, aquí 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, compárenlo de la ecuación 10, compárenlo con la ecuación 12, está multiplicada por 1 menos la tasa impositiva. Evidentemente, esto hace que el denominador de la ecuación 12 sea menor y por lo tanto se observa que la producción agregada cuando se introduce un impuesto es mayor que cuando no está el impuesto. Y esto se observa en esta desigualdad. Pero, aunque la producción es mayor, como el nivel de inversión se mantiene constante, y de ahí recuperar esta idea de que la producción es tal que hace que el ahorro se ajuste a la inversión, como el nivel de producción es mayor, y eso tiene un efecto positivo en las importaciones, la balanza comercial empeora. Y como todos sabemos, un empeoramiento de la balanza comercial implica un aumento del ahorro externo. Dado que el ahorro ahora es mayor que la inversión, entonces el ingreso disponible se debe de ajustar y el ingreso disponible entonces debe de ser menor para que se igualen el ahorro a la inversión. Entonces, dado esto, ¿qué se puede deducir de esta primera comparación? Que una introducción de un impuesto es expansiva en el agregado, pero es contractiva en cuanto al ingreso disponible. Evidentemente, quizá sería difícil pensar que estuviéramos de acuerdo en que hubiera una expansión agregada, pero una contracción del ingreso disponible. Ahora, si nosotros comparamos el caso en el que la tasa impositiva es mayor que 0 y no se utiliza nada para la inversión pública, lo comparamos con el caso en el que la tasa impositiva es mayor que 0, pero sí utilizamos parte de los recursos fiscales en inversión pública. Bueno, ahí ustedes pueden observar que la producción agregada es aún mayor que en el caso en el que solo implementamos el impuesto, pero no utilizamos recursos para inversión pública. Pero además, el ingreso disponible es mayor en ese caso
que en el caso en el que no utilizamos los recursos para la inversión pública. La idea es muy sencilla. Hay una expansión de la producción. Esta expansión tiene que ver con el incremento de la inversión pública, pero justamente el incremento de la inversión pública puede tener un efecto negativo en las importaciones. Entonces, la balanza comercial no empeora, sino que mejora, lo cual nos indica una disminución del ahorro externo. Y dado que la inversión ya se incrementó, esta disminución del ahorro total requiere que haya un incremento del ingreso disponible a fin de que el ahorro doméstico aumente y iguale el ahorro total con la inversión. Entonces, aquí tenemos que el incremento o la imposición del impuesto puede generar no solamente una expansión de la producción, sino que además puede generar un incremento del ingreso disponible. Esto es importante porque en ocasiones solamente observamos el efecto en el agregado, pero no en algunos de los componentes de las variables. Y en este caso ustedes pueden ver que si se cumplen estas ciertas condiciones, no solamente se ve afectada la economía en el agregado, pero también se ve afectada de manera positiva en cuanto al ingreso disponible. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería la evidencia empírica para ver qué ha sucedido en México y cómo podemos vincular estas ideas con el comportamiento de la tasa de crecimiento de la economía mexicana, con el comportamiento del nivel de ingreso y poder pensar en la posibilidad de cómo podríamos entonces implementar una política de inversión pública para generar un mejor desempeño en materia de crecimiento económico. Bueno, lo primero, poder plantear que el modelo parece estar, digamos, congruente con lo que es nuestra realidad. Como les mencionaba, solamente entre 1983 y 1993 se generó un superávit sustancial del balance primario como medida para precisamente hacer frente al servicio de la deuda externa después de la crisis de 1982 y también para el repago de la deuda. También tiene que ver con algunas de las ventas de activos que hizo el gobierno precisamente para poder hacer frente a estas situaciones que comenté, pero en general ustedes pueden observar que el balance público primario desde 1950 pues nunca ha llegado a ser menor al 2%, hablando del balance público primario. Y en general, en los años recientes, pues otra vez estamos muy cercanos al 0%. Entonces, en ese sentido, parece que podríamos tener cierta congruencia con lo que es el aparato teórico que acabo de presentar. Una cuestión también importante es si nosotros desglosamos los ingresos públicos. Aquí nada más una aclaración. La fuente de datos que utilicé para determinar los ingresos y sus componentes no fue la misma, sino que tuve que echar mano de varias fuentes de datos. Así que, siendo sinceros, los componentes no suman estrictamente el valor de la línea azul, que son los ingresos totales, pero sí se puede observar algo que creo que todos conocemos, que es un hecho concreto que a pesar de que somos un país petrolero, un país en donde el petróleo resulta ser una fuente importante de recursos, pues en realidad el petróleo es una fuente importante de recursos en ciertos momentos. No necesitamos recordarles lo que acabamos de vivir cuando el precio del petróleo se desplomó y eso hizo que nuestros ingresos petroleros pues fueran muy bajos y eso en ocasiones ha pasado. En ocasiones es cierto, se han incrementado los ingresos petroleros, pero pues es una fuente volátil en cierta forma. En cambio, los ingresos tributarios son relativamente más constantes, pero también, evidentemente, es otra cosa que todos sabemos. Los ingresos tributarios son más constantes, pero también han sido menos importantes o no han sido tan importantes como en algunas otras economías. Esto ya en varias ocasiones se ha planteado. Por ejemplo, el doctor Ignacio Perrotini ha planteado muchas veces la necesidad de una reforma fiscal que incremente el nivel de recaudación tributaria como porcentaje del PIB. Bueno, ahora,
Dado precisamente esta cuestión de que mantenemos un cierto equilibrio fiscal, podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué determina qué, no? Si los ingresos fiscales determinan al gasto de gobierno o si es a la inversa. ¿Por qué? Porque de aquí se puede precisamente tratar de dilucidar qué sería lo adecuado, ¿no? Si incrementar el gasto de gobierno o incrementar la recaudación a través de un incremento de los impuestos. En un ejercicio de causalidad Granger, PE es el gasto de gobierno y PR es el ingreso público. Ustedes pueden observar que para diversos rezagos, siempre se acepta que el gasto de gobierno no causa Granger los ingresos, pero al revés, se rechaza que los ingresos no causan Granger al gasto de gobierno. Con lo cual, bueno, pues los ingresos evidentemente son una fuente relevante para generar gasto de gobierno y hemos estado justamente restringidos por la baja recaudación que hace nuestra economía. En un ejercicio un poco más sofisticado para determinar la relación entre el gasto de gobierno y los ingresos fiscales, los ingresos públicos, perdón, se hace esta regresión de cointegración por la metodología de Bond Test Approach, y lo que se observa es que la relación de largo plazo es una relación cuadrática en la que se puede observar que a mayor nivel de ingresos como proporción del PIB, hay mayor gasto como proporción del PIB. Ustedes lo pueden observar en esta estimación y bueno, aquí simplemente lo que hice fue separar, o más bien denotar el periodo de tiempo en el cual el gasto fue sumamente bajo en relación a los ingresos por lo que mencionábamos de la medida que se utilizó de superávit fiscal para hacer frente a la deuda y al servicio de la deuda. Ahora, esto que yo les acabo de presentar es la relación entre el gasto de gobierno y el ingreso de gobierno, los ingresos públicos, pero utilizando los datos de lo que sería justamente el balance público. Como lo que yo estoy interesado es en mostrar la inversión pública como tal, como porcentaje del PIB, y ahí tenemos otra medida de contabilización. Lo que simplemente es mostrarles que existe una alta correlación, lo cual creo que es esperado por todos, entre las dos medidas para registrar el gasto de gobierno. En el eje horizontal está el registro del gasto de gobierno en las cuentas, digámoslo así, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el eje vertical está el gasto de gobierno contabilizado en las cuentas nacionales. Y evidentemente las fuentes de información cambian, por eso tenemos tres correlaciones, pero en los tres casos se observa una alta correlación, con lo cual la idea es que así como los gastos están restringidos por los ingresos, hablando de lo que se registra en la Secretaría de Hacienda, así también podemos pensar que los gastos en cuanto a lo que se contabiliza en las cuentas nacionales también están restringidos por los ingresos públicos. En ese sentido, de 1950 a 1982 se observa claramente un incremento permanente del gasto de gobierno como porcentaje del PIB, con la excepción de 1971. Observamos, bueno, primero una cierta estabilidad del gasto como proporción del PIB, pero a partir del 58 se observa claramente una tendencia a la alza. Esta tendencia a la alza se ve interrumpida con la crisis de deuda de 1982, y pasamos de un nivel de gasto de gobierno superior al 22% hasta 1996 con un gasto de gobierno apenas arriba del 10%. Entonces la caída es sustancial. A partir de 1996 otra vez volvemos a generar o a observar un incremento del gasto de gobierno como porcentaje del PIB, pero la crisis del 2009 vuelve a generar un cambio de tendencia, y en 2020 tenemos un gasto de gobierno más o menos por arriba del 15%. Nada que ver con el gasto de gobierno que se generó en 1982 de arriba del 22%. Pero lo fundamental de esto es lo siguiente.
Cuando entre 1950 y 1982 nosotros observamos un aumento sustancial del gasto de gobierno como proporción del PIB, ahí estamos hablando de todo el gasto de gobierno. La composición del gasto de gobierno entre el consumo de gobierno, que es la línea azul, y la inversión pública, que es la línea naranja, pues más o menos era 50-50. De hecho, en ocasiones fue mayor la inversión pública, en ocasiones fue menor la inversión pública, pero no fue mucho menor. ¿Y cuál es una de las consecuencias que se observa a partir de la crisis de deuda de 1982? Bueno, lo que se observa es no solamente esta caída que ya mencionábamos del gasto de gobierno como proporción del PIB, pero también se observa un gran cambio en la estructura del gasto de gobierno, dando preferencia al consumo público en detrimento de la inversión pública. La inversión pública empieza a ser sustancialmente reducida, de tal suerte que en 2019 más o menos tenemos una inversión pública como porcentaje del gasto total de 19%, cuando en 1950 era muy cercana al 60%. ¿Qué efectos tiene esto? Inicialmente, viéndolo así nada más, como una primera aproximación, ¿qué efectos tiene esto en la tasa de crecimiento? Bueno, ustedes pueden observar cómo es claro que cuando tuvimos un régimen de alto crecimiento entre el 51 y el 82, la inversión pública como porcentaje del PIB es un valor elevado comparado con lo que ha sucedido después de la crisis de deuda. Y claramente el régimen de crecimiento pasa a ser un régimen de crecimiento bajo, junto con la disminución de la inversión pública como porcentaje del PIB. Evidentemente, esto es una primera aproximación que nos muestra la relevancia de la inversión pública en la determinación de la tasa de crecimiento de la economía, pero como para hacer esto, digamos, más riguroso, para mostrar, de acuerdo a los resultados del modelo que les planteaba, que la inversión pública puede tener un efecto positivo en el ingreso, en este caso la inversión pública en el crecimiento, lo que planteé fue 3 estimaciones en las cuales lo que hago es tratar de obtener una relación de largo plazo, otra vez por medio de la metodología de cointegración Bond-Based Approach, donde la variable dependiente es la tasa de crecimiento y tenemos 3 candidatas como variables explicativas, que es la inversión pública como porcentaje del PIB, la inversión privada como porcentaje del PIB y la tasa de crecimiento de las exportaciones. Bueno, primero que nada, la inversión privada tiene un coeficiente que no es el esperado, es un coeficiente negativo. Las exportaciones tienen un parámetro estimado que es el esperado, que es positivo. Pero en el caso de las exportaciones, sí se encuentra que hay un problema de especificación. No se pasa la prueba Ramsey. Y en el caso de la inversión pública, el parámetro estimado no solamente es el esperado, pero además la prueba los errores son normales, no hay autocorrelación, no hay heterocedasticidad, no hay un problema de especificación. Y comparando los 2 casos que salieron con parámetros esperados, el coeficiente de ajuste en el caso de la inversión pública es mucho mayor que el coeficiente de ajuste en el caso de las exportaciones. Es seguramente muy extraño observar que la inversión privada se haya obtenido un parámetro negativo para la inversión privada, pero algo que es, digamos, colateral a los resultados es el hecho de que la inversión privada sí se incrementó posteriormente a la caída de la inversión pública. La verdad es que en el artículo menciono que la idea no es debatir acerca de si tenemos efectos crowding out o crowding in, pero sí es un hecho que la inversión privada se incrementó con la caída de la inversión pública. No obstante, la tasa de crecimiento disminuyó sustancialmente y bueno, por lo tanto no es raro que el resultado sea negativo. Ahora, lo importante es por qué. Bueno, a partir precisamente de la liberalización económica,
la economía mexicana dejó de tener un programa de industrialización, más bien pasó a ser parte de las cadenas globales de valor, que de esto precisamente el doctor Samuel habla en sus artículos muy profundamente, y la economía mexicana pasó a ser parte de las cadenas globales de valor, y ahí pasamos a ser parte de la parte, digamos, del segmento de menor valor agregado. Entonces, considero que por ahí va la explicación de por qué razón el parámetro fue negativo, pero lo importante es que se observa que una estimación muy, muy consistente es el resultado de que la tasa de crecimiento depende de manera positiva de la inversión pública como porcentaje del PIB. Y no solamente eso, porque como decíamos, es muy importante esta idea de que la inversión pública puede expandir a la economía. Es algo que, como decíamos, por ejemplo, Keynes había planteado en el Tratado de la Moneda, pero la gran pregunta también es, ¿qué efectos puede tener en la balanza comercial? ¿Cómo puede afectar a la balanza comercial? Porque, como ya sabíamos, por ejemplo, Macombi habla acerca de qué sucede si tú incrementas la inversión. Bueno, pues puedes tener mayor nivel de ingreso, pero empeoras la balanza comercial y entonces forzosamente tienes que tener una contracción de la demanda agregada. Bueno, si se hace una regresión, otra vez por la metodología de cointegración Bounded Approach, en la que el saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB se corre respecto de la tasa de crecimiento, respecto de la inversión pública como porcentaje del PIB, del consumo público como porcentaje del PIB y de la inversión privada como porcentaje del PIB. La tasa de crecimiento y el consumo público son dos variables puramente de demanda, que pueden afectar a la balanza comercial, precisamente porque es mayor demanda, de forma negativa. Pero, como les decía, la hipótesis, una parte central del argumento es que la inversión puede tener un efecto positivo si el efecto de sustitución de importaciones es mayor que la demanda de importaciones de bienes de capital. Entonces, se esperaría que la inversión pública y la inversión privada tuvieran un efecto negativo en el saldo de la balanza comercial. Y bueno, los resultados son consistentes. La tasa de crecimiento afecta de forma negativa a la balanza comercial, la inversión pública de manera positiva, el consumo de gobierno de manera negativa y la inversión privada de manera positiva. Aunque el consumo de gobierno y la inversión privada no resultaron significativos, cuando se eliminan de la regresión, se puede observar que la tasa de crecimiento sigue manteniendo un efecto negativo y es muy parecido al resultado al que habíamos obtenido antes. Y en el caso de la inversión pública también se sigue manteniendo un significativo y el resultado es muy parecido al que habíamos obtenido antes. Con lo cual, la inversión pública no solamente afecta de manera positiva a la tasa de crecimiento de la economía, pero también ayuda a relajar la restricción externa al crecimiento, lo cual evidentemente tiene efectos positivos en la economía. Y al relajar la restricción externa al crecimiento, aunque esto ya no lo planteo en términos empíricos, pues también seguramente tiene efectos positivos en el ingreso disponible de la economía. Así entonces, bueno, pues las conclusiones que puedo derivar del artículo es que es importante retomar, me parece a mí, esta idea keynesiana de que usualmente la inversión es menor, la inversión privada es menor a la consistente con la necesaria para generar la producción de pleno empleo y se requiere un plan de socialización de la inversión. Una política fiscal que sea utilizada no para contrarrestar los episodios de crisis, sino para prevenir los episodios de crisis. En ese sentido, sería, me parece a mí, relevante no solamente realizar una discusión acerca del tipo de política fiscal que se debería de llevar a cabo en episodios como el que estamos viviendo, de si utilizamos o no utilizamos un déficit fiscal, sino también
de cómo en general deberíamos utilizar la política fiscal, cómo deberíamos utilizar los ingresos públicos a fin de generar lo que Keynes llamó una socialización de la inversión. Evidentemente, y esto me parece que lo vimos en los datos, esto va a depender de la posibilidad que el gobierno tenga de recaudar impuestos. Y en ese sentido, es evidente que se requiere hacer una reforma fiscal que permita que el gobierno pueda tener una mayor recaudación. Seguramente un incremento de los impuestos afectará a las variables de distintas maneras, pero bueno, la idea aquí era mostrar cómo, dado la restricción o dado que los ingresos han restringido a los gastos, pues evidentemente si nosotros logramos incrementar los impuestos, pues evidentemente tendremos más ingresos y tendremos un mayor margen de maniobra para realizar un programa de inversión pública significativo. La inversión pública se debe de ver como un complemento a la inversión privada. Es cierto que la inversión privada aumentó cuando la inversión pública se redujo, pero como una nota al paso, en la tesis doctoral que realicé, hice algunas estimaciones relacionadas con el efecto crowding out, el efecto crowding in, y encontré que la relación crowding out se observa entre la inversión privada en maquinaria y equipo y la inversión pública en maquinaria y equipo. Pero en lo que es la relación inversión privada total con inversión pública en infraestructura, la relación es crowding in. Entonces, es evidente que en una economía como la de nosotros, en la cual tenemos una cantidad de capital insuficiente para dar empleo capitalista a todos los trabajadores, es evidente que se requiere de la complementación de la inversión privada a través de la inversión pública, más allá de los posibles debates que existen entre los efectos crowding in y crowding out. Se observó, me parece a mí claramente, que existe un efecto positivo de la inversión pública en la tasa de crecimiento. Eso se observa tanto en la gráfica que les mostré como en la regresión econométrica, y que la inversión pública también tiene un efecto positivo en la balanza comercial, lo cual relaja la restricción externa del crecimiento y da más margen de maniobra para poder generar políticas expansivas distintas aún a lo que sería el uso de la inversión pública. Bueno, en fin, esto nos lleva a la necesidad de realizar una reforma tributaria que permita incrementar los recursos públicos y nos permita entonces generar un programa de socialización de la inversión que creo que es necesario en una economía con escasez de capital como la nuestra. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Alberto. La sesión de preguntas y respuestas. Quien tenga alguna pregunta, Leopoldo, por favor, adelante. Hola, Juan Alberto, buenas tardes. Gusto verte. Hola, Leo, buenas tardes. ¿Cómo ha ido? Juan Alberto, gracias por la presentación. Juan Alberto, mire, la primera pregunta que se me viene directamente a la mente es una que supongo que muchas personas te harían. Si no tienes una causalidad reversa, si también en cuanto el propio crecimiento económico determina la inversión pública y no nada más cuánto la inversión pública determina el crecimiento económico. No sé qué responderías a esa inquietud. ¿Puedo añadir una pregunta? ¿Se va por el sentido? Sí, por favor. Sí. Bueno, primero está muy interesante la exposición de Juan Alberto. De hecho, tenía muchísimo interés en escucharlo porque hace relativamente pocos años escuchaba también sobre este mismo tema al doctor Rogelio Ramírez de la O. Él refiere algo interesantísimo, recuerdo de la conferencia. Dice que la inversión privada
sigue a la inversión pública? Creo que tiene relación con la pregunta anterior, por eso es que pedí que me permitieran formular mi pregunta. Vuelvo a repetir que la inversión privada sigue a la inversión pública. Cuando uno revisa las cifras, es clarísimo cómo la inversión total determina a la tasa de crecimiento del PIB. La inversión como porcentaje del PIB. O sea, hay una relación clarísima. Estos dos comportamientos me llaman mucho la atención. La pregunta viene aquí, ¿por qué Alberto considera que la inversión pública complementa a la privada? No pienso que el debate sea en términos de que si la va a desplazar o la va a complementar. Creo que la palabra complementa coloca, le da ese sesgo a la conclusión de Alberto. Pienso más bien, como señalaba el doctor Ramírez de la O, que la privada sigue a la pública. Ambas determinan el crecimiento y, por supuesto, esta idea del balance fiscal que está presente en el argumento de Juan Alberto, me da la impresión que también es algo que tienen muy presente ahora en lo que están haciendo. Sería eso el comentario. La pregunta es, ¿la inversión pública complementa a la privada o la sigue? Muchas gracias. Bueno, Juan Alberto, mientras se nos ayuda contestando las preguntas. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Leopoldo, un gran amigo del doctorado en UMass, al profesor Mario Durán, también muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí, Leo, sí, seguramente que podríamos tratar o podríamos encontrar alguna explicación que nos llevara a que mayor crecimiento conlleva a mayor inversión pública. Ahora, una cuestión que es importante es que si ustedes recuerdan los datos, lo que se observaba es que la tasa de gasto como proporción del PIB de 1950 a 1981 muestra una tendencia creciente. Lo que nosotros ahí observamos también es una composición del gasto de gobierno muy equilibrada, más o menos 50-50, y posteriormente lo que se observa es todo lo contrario, hay una caída sustancial de la tendencia con un desequilibrio en términos de la composición, lo cual nos muestra una caída de la proporción de la inversión pública como porcentaje del gasto total. Vamos, ¿por qué refiero a esto? Porque tengo la impresión, Leo, la verdad es que sinceramente no corrí la regresión como tal, pero tengo la impresión de que la inversión pública es más una variable independiente y eso se observa, digamos, justamente en la composición del gasto. Es más una variable independiente con respecto a la determinación del crecimiento. No quiero decir que no necesariamente no podría haber un efecto del crecimiento de la inversión pública, pero sobre todo, ¿con qué lo podemos relacionar como para poder complementar digamos, esta descripción gráfica? Los ingresos tributarios en realidad no crecieron sustancialmente si comparamos el periodo previo a la crisis de deuda con el periodo posterior. Es decir, más o menos el margen de maniobra que tenía el gobierno, más o menos fue el mismo en ambos casos. La gran diferencia fue que se redujo sustancialmente el uso de la inversión pública. Entonces, más o menos tienes el mismo margen de maniobra en un periodo de alto crecimiento versus un periodo de bajo crecimiento. De todos modos, sin duda que sería interesante hacer este ejercicio que planteas, pero digamos que con base en esa situación,
digamos, en la composición de lo que es el gasto total y en el margen de maniobra que tenía el gobierno, me parece que uno podría pensar que la inversión pública es más una variable, digamos, independiente, es una variable exógena al comportamiento de la economía. Y en cuanto a la cuestión de la complementariedad, justamente, perdón, quizá al momento de hacer la exposición, quizá es probable que no haya mantenido, digamos, como la clarificación de la idea. Pero en efecto, les comentaba, no es mi interés entrar en el debate de si la inversión pública complementa o tiene un efecto crowding in en la inversión privada, o si tiene un efecto desplazamiento, un efecto crowding out. La idea general es, la economía se parte de un nivel de inversión, ¿no? Y a partir de ahí se genera un nivel de producción. El planteamiento es que estamos en una situación en la que la inversión privada no es lo suficientemente elevada para generar la producción consistente con un nivel de producción que nos permita generar pleno empleo. De hecho, de suyo me parecería completamente imposible que a partir de la inversión pública se logre generar un volumen de inversión como el que se requeriría para generar pleno empleo en una economía con escasez de capital como es la economía mexicana. Pero es en ese sentido que se plantea la idea de complemento, profe Mario Durán. No es una situación en el sentido de que necesariamente estemos pensando en que va a jalar o no va a jalar a la inversión privada, sino más bien que la inversión privada no es suficiente. No es suficiente para generar el nivel de producción, por lo tanto se requiere algo más. Y ese algo más es la inversión pública. Ahora, yo también tiendo a pensar, como les comentaba, que sobre todo en el caso de la inversión pública, sí se puede dar un efecto complementariedad. Ya hablando de los efectos complementariedad, desplazamiento, yo desde mi punto de vista, sobre todo en el caso de la inversión pública en infraestructura, sí se puede generar un efecto de complementariedad. Lo que sí se observa, yo tengo una gráfica que no mostré, pero sí se observa, por ejemplo, que la inversión total como porcentaje del PIB a partir de 1982 ha ido en aumento y es gracias a la inversión privada. Y sin embargo, no se observa que eso haya resultado en mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque me parece que la inversión que se ha realizado es de baja productividad comparado con la inversión que se realizaba entre 1950 y 1981. De hecho, hay una estimación que realicé acerca de lo que Anwar Sheikh llama la capacidad económica, entrecomillado el producto potencial, y justamente en 1982 hay un desplazamiento hacia abajo de la función, lo cual muestra una caída permanente de la productividad del capital, y justamente esa caída permanente de la productividad del capital no se da necesariamente por una caída de la inversión como tal, como porcentaje del PIB, sino por un cambio en la composición en favor de la inversión privada. Entonces, digamos que no es digamos, la idea central decir que la inversión pública va a necesariamente tener un efecto complementariedad o un efecto desplazamiento de la inversión privada, sino decir, estamos en una situación en que la inversión privada no es suficiente y se requiere entonces de algo más. ¿Qué es ese algo más? La inversión pública. Sí. Muchas gracias. Creo que Leopoldo había levantado la mano. No sé si todavía tiene la duda, Leopoldo. Quizás es mejor que espere a otra serie de comentarios para Perfecto. Doctor Benjamín. la conversación. Perfecto, muchas gracias. Doctor Benjamín. Bien, muchas gracias, Juan Alberto, por tu muy interesante presentación.
en el ánimo de recuperar los comentarios anteriores y así, ¿verdad?, generar pues un debate más amplio. Empezaría diciendo que lo que afirma el profesor Mario Durán es perceptible hasta un cierto punto en la evolución de la economía mexicana. Es decir, el hecho de que la inversión privada sigue a la inversión pública. Porque habría, digamos, una nueva etapa, de acuerdo con nuestras investigaciones, que es coincidente en el tiempo con un sistema financiero liberalizado, en que la dinámica de ambos tipos de inversión que siguen pues escolásticamente o el libro de texto de macroeconomía dando el conjunto de la inversión total, son relativamente, digamos, o casi completamente independientes. Una, porque en realidad la inversión pública o la parte que se asigna propiamente a ello, pues ha gradualmente descendido, inclusive llegando a los niveles dramáticos como proporción del PIB en los 2 o 3 últimos años, es decir, de 2019 a la fecha. Y la inversión privada, que es pues mayoritariamente la más importante, cuantitativamente la más significativa de la inversión total, pues tiene ya también lustros o décadas que emprendió su propio rumbo. Y ese rumbo, pues no es propiamente la inversión en los sectores fundamentales de la economía mexicana, ni tampoco, o sea, en la agricultura y en la industria. Se han orientado, por eso cuando yo te escuchaba, Juan Alberto, de ese signo negativo, ¿verdad? Y que se atribuía mucho a la inversión privada, a que pues se había vinculado más a cadenas de valor, lo cual pues también es cierto. Lo que pasa es que se han orientado más al sector terciario, y el sector terciario pues es de los sectores productivos o los sectores, digamos, económicos del país más abierto a de nuestra economía. Lo que sí habría que atribuirle a la inversión pública, aunque sea baja en relación con la inversión privada, pues es su orientación, ¿no? Aunque también por su monto digamos es realmente poco significativa en el ámbito de la industria y de la agricultura. Venía a mi mente cuando te escuchaba que, por ejemplo, el proyecto de presupuesto 2022, pues en realidad se piensa que va a incrementarse la inversión pública 3.5 con relación a 2021, de que en salud se incrementará 2.8%, y en materia de educación no se especifica el segmento, pero sería una, digamos, no intimidante, porque el doctor Perrotini Hernández ha enfrentado muchos retos en la vida, pero hay en realidad un decrecimiento de 3.1% para 2022. Entonces, pero más aún, lo que quisiera resaltar son, como sabemos, 5 casilleros a los cuales se orienta el gasto del gobierno, que son constitucionalmente ineludibles y que no lo voy a mencionar por obvio del tiempo. Entonces, el ingreso disponible incluso
es insuficiente para financiar ese gasto obligatorio y ninguno tiene que ver con inversión pública. De hecho, necesitaríamos, si citamos este rubro de requerimientos financieros, ¿no? Del sector público, que necesitaría más allá de los 7 punto y fracción billones, necesitamos más de 1 billón para financiar estas pretensiones de inversión pública. Entonces, lo que trato de decir es que la orientación social del gasto y de la inversión pública del gobierno es, digamos, muy importante para un país tan desigual y tan pobre como México, pero es definitivamente insuficiente como para darle, digamos, un golpe de timón a nuestra marcha económica o para recuperarnos bien y rápido después de la pandemia del COVID-19. Entonces, no quisiera extenderme demasiado, pero no omito decir, en relación a lo que dice el doctor Leopoldo Gómez, ¿no? Que me da mucho gusto verlo, ¿no? Y es que hay muchos colegas de él que se involucran con nuestro seminario y eso pues nos alegra mucho. Este asunto de la direccionalidad teóricamente es impecable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, digamos, si hay una tasa de crecimiento relativamente mayor? Se esperaría, aunque no es muy plausible, que en el 2022 estuviéramos creciendo a 4.1%. Si es que tenemos una determinación de política pública, de política de la Administración Pública Federal, de no pues hacer reforma fiscal, ¿no? Estimado, ¿verdad? Alberto. O sea, lo que, y se antoja, ¿eh? Y los analistas individuales, académicos y más allá, consideran que que inclusive vamos a llegar a un punto en el cual no quede otra alternativa. Yo nada más entonces para cerrar esto, digamos, lo que decía Leopoldo, pues no tiene ningún sentido, o sea, que crezcamos más, que haya más actividad económica y que eso pueda, digamos, influir sobre la tasa de crecimiento económico del país si no hay esta voluntad o esta decisión pública de robustecer el lado de los ingresos públicos federales. Entonces estamos en esto y pues en realidad habría otros elementos que puedo postergar para después, ¿no? No es propiamente una pregunta para ti, sé que tienes, Juan Alberto, muchas opiniones al respecto. Era simplemente, como decía, para suplementar lo que ya se había comentado. Gracias. Muchas gracias. Juan Alberto, ¿algo que comentar? Pues nada, que muchas gracias al doctor Benjamín por sus comentarios. La verdad es que son muy enriquecedores y en general estoy de acuerdo con lo que él está planteando. Una cuestión que me vino a la mente con sus palabras es, además de, digamos, la cuestión técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se puede observar en los datos, es un hecho que el gobierno de nuestro país cambió, digamos, el espíritu o el marco teórico que sigue a partir de 1982. Es una situación que me parece que es completamente clara y en la cual es completamente un comportamiento discrecional el hecho de reducir la inversión pública.
justamente por esta idea que comentaba el doctor Benjamín de la liberalización económica, ¿no? De esto de no intervengas en las actividades productivas, porque pues no es lo más adecuado, deja que el sector privado haga lo suyo. Y eso también puede complementar un poco la idea, ¿no? De cómo, repito, no digo que no sea un ejercicio que merezca la pena hacerlo. Me parece que la propuesta del doctor Leopoldo es importante, pero sí creo, quizá de antemano, que vamos a encontrar que la causalidad sigue siendo de la inversión pública hacia el crecimiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más les gustaría levantar la pregunta? Ok, Samuel, por favor. No te escucho. Felicitaciones, Juan Alberto, una excelente presentación. Únicamente quiero hacer un comentario y si tienes algo que señalar al respecto. Cuando nos indicas que el coeficiente de inversión se ha recuperado, ¿no?, en los últimos años, por supuesto que no se compara con la máxima expansión del coeficiente del 76 al 81, y apuntas a que esta mejora no ha impactado al crecimiento del producto. En parte, considero, y siguiendo el comentario del profesor Benjamín, que está vinculado al destino sectorial, ¿no?, de las inversiones. Es decir, actualmente, ¿verdad?, buena parte de las inversiones fluye a servicios de alquiler, ¿no?, servicios financieros, y con un achicamiento, ¿verdad?, de la parte dirigida a la industria, y dentro de la industria, crecientemente la inversión dirigida a actividades vinculadas a procesos de maquila, que sin duda, en mi opinión, bueno, me gustaría escucharte, pueden estar detrás de esta disociación entre coeficiente de inversión y crecimiento del producto. El segundo comentario es vinculado a la inversión pública, que como señalas, resultado interesante que permite relajar la restricción externa. Al respecto, y concentrando la discusión en la actividad industrial, pareciera, siguiendo tus resultados, que la inversión pública, en la medida en que contribuye a mejorar las condiciones de proveeduría local, puede impulsar la inversión en industrias proveedoras locales, reduce la dependencia a insumos importados, y por esta vía se estaría dando el efecto de la relajación en la restricción externa. Es lo que se me ocurre cuando hago una lectura vinculada al sector industrial. Me gustaría conocer tu opinión, ¿no? O sea, una explicación, pues, con respecto a esta relación inversión pública y restricción externa. Este resultado me parece muy importante, ¿no? Sí, profesor Hideo, ¿respondo? Sí, por favor, sí, por favor, Sí. adelante. Bueno, en efecto, digamos que a mí lo que me interesaba en el artículo era mostrar la relación entre el crecimiento y la inversión pública, pero de todos modos quise meter en esta regresión que les presenté, quise meter otros dos candidatos fuertes a explicar el crecimiento, sobre todo para fines comparativos, ¿no? Y justamente por eso también quise mencionar la relación negativa entre el crecimiento y la inversión privada, porque bueno, ya al meter la variable, pues y justamente fue una observación que me pareció muy importante de un árbitro, decía, bueno, como que nada más lo pusiste ahí, pero no, ya no explicas qué más, ¿no? Que no era el punto, pero sí, completamente de acuerdo en cuanto a que la inversión privada, a partir de que se abandona la estrategia de industrialización de nuestro país, a partir de que se abandona lo que, por ejemplo, Jaime Ross y Ocampo llaman la industrialización vía el Estado,
pues lo que decía el profesor Benjamín, la inversión privada sigue su propio camino. Ya hay una disasociación entre lo que es la inversión privada y la inversión pública, y la inversión privada empieza a generar, o se empiezan a observar sus propias fuentes de oportunidad, sus propios nichos, que claramente, y como lo mencionaba el profesor Samuel, ha trabajado mucho en esto. Digamos que la verdad es que él seguramente sabrá más acerca de esta situación que yo. Pero justamente lo que él mencionaba, cómo se ha ido la inversión privada hacia los sectores menos productivos y menos encadenados hacia el resto de sectores productivos de la economía. Entonces, eso es, me parece que una explicación de cómo se cae la productividad, ¿no? En términos de lo que sería el agregado. Quizá podríamos encontrar hasta situaciones en las cuales sí se logra generar una inversión en actividades altamente productivas, pero que no están encadenadas con el resto de sectores de la economía. Y eso contribuye necesariamente a una caída de la productividad general. Entonces, digamos que esa parte es lo que a mí me parece que a partir de la liberalización económica, el sector privado ha buscado sus propias fuentes de oportunidad, pero muchas de ellas pues han sido fuentes que no son necesariamente de alta productividad, que no están encadenadas con otros sectores, y justamente por eso encontramos esta relación negativa. Porque aunque la tendencia es ligeramente, bueno, no ligeramente, sino más o menos es una tendencia a la alza de la inversión privada, se sigue dando una disasociación entre esta tendencia y la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, por el contrario, sigue una tendencia más o menos constante, pero baja. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de en qué se ha invertido en términos de la inversión privada. Y por otro lado, que está relacionado, pues justamente una de las cosas que se observaba entre el 50 y el 81, pues era que la inversión estaba, digamos, dirigida a la inversión pública hacia la promoción de actividades de alto valor agregado y hacia la creación de cadenas productivas de valor domésticas. Y es ahí donde a mí me parece que se rompe ese vínculo, y por eso es que nosotros observamos que la inversión pública tiene un efecto positivo en la balanza comercial. No solamente, como decía, no solamente porque se generan cadenas de valor, sino porque además en general se producen bienes y servicios que de otra forma tenemos que estar importando. Entonces, se da por ambas vías, es decir, se da por la vía de que cuando estábamos generando inversión pública, estábamos generando nuestras propias cadenas de valor. No teníamos, por ejemplo, tanta dependencia de este tipo de actividades como las que se mencionaron de la maquiladora, en la cual para poder exportar necesitas de importar sustancialmente. Pero además de eso, estábamos produciendo bienes que nos estaban sirviendo para sustituir las importaciones que de otra manera teníamos que hacer, y que justamente después de la liberalización económica dejamos de invertir en esas industrias, y ahora no solamente importamos bienes que no producimos, pero también importamos bienes de capital, importamos insumos. Entonces hay un desencadenamiento productivo sustancial que precisamente afecta de manera negativa a la balanza comercial. Creo que la inversión pública no solamente puede servir para generar, digamos, de manera directa la producción de bienes y servicios que de otra forma tenemos que importar, pero también puede servir como un mecanismo para crear cadenas de valor que nos permitan tener justamente mayor encadenamiento productivo entre nuestros sectores, entre el sector industrial y el sector agrícola, y que eso puede contribuir a mejorar la balanza comercial y a aligerar la restricción externa a crecimiento. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas más antes de pasar a los comentarios finales. ¿Alguien más les gustaría preguntar algo? Bueno, yo
hago una pregunta entonces mientras. Primero, bienvenido y muchas gracias por la presentación. Estuvo bastante interesante. Estamos actualmente, Dr. Benjamín y su servidor. Yo estoy investigando también temas de literalmente la inversión, la productividad de la inversión. Y hemos encontrado resultados similares. Por eso que dijo el Dr. Benjamín que estamos muy, como llamamos, complacidos con que no estamos conflictuando nesse aspecto. E, finalmente, uma das perguntas que saiu de complementariedade, ou se complementa ou se desplaça na inversão, o que encontramos é que também é igual. Na inversão pública, complementa, crowding na inversão privada. Principalmente por lo que, dentro do que investigamos e através de outras fontes, o que encontramos é que vem o tema de que em México há muitas, o que chamamos inversión para proyectos de larga gestación, es decir, los que tardan en tener su retorno a la inversión. Y ese tipo de inversión, generalmente la inversión privada no lo mete mucho, el gobierno sí. Y es de ese tipo de proyecto que necesita el país. Pero eso toca para, cuando me toca presentar, yo hablo un poquito más con detalles sobre ese tema. Pero si finalmente ocurre eso, encontramos lo mismo, y la explicación que encontramos como una de las causales es el hecho de el tiempo, porque si hace el mismo ejercicio para países ya desarrollados, va a tener casos que se provoca un crowding out, un desplazamiento. Pero el caso de México como tal ocurre una complementariedad y nuestra como justificación es que cuadra con los datos de otros artículos que investigaron en países de vías de desarrollo. Es decir, que México, aunque no les guste a muchos, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, que tenemos muchas áreas de oportunidad, lugares que podemos desarrollar en el país. Entonces, eso fue por un paréntesis para agradecimiento. Mi pregunta va todavía más con relación a los temas que son más actuales, que mencionaba que necesitamos una reforma fiscal y las cosas que todos casi decimos lo mismo, o muchos estamos de acuerdo con esto. De hecho, México, comparado con los países europeos y otros países, es de los países de la OCDE, es de los países que tienen menos tasa impositiva. Nos cobran menos impuestos que otros países. Entonces, la recaudación es más baja y finalmente tenemos el hecho de que con menos impuesto, menos dinero para gastar. Obviamente, menos dinero para invertir. La pregunta es, ¿qué tan factible crees tú que pueda llegar a ocurrir algún tipo de reforma fiscal o ajuste en el gobierno actual que estamos, como llamamos, de la nueva, como llamamos, de la 4T que se dice, ¿no? Finalmente, se habla mucho, pero, y se necesita, pero ¿crees que es factible que ocurra algo en ese gobierno o tal vez en los gobiernos siguientes? ¿Cómo lo percibes tú, tu sensibilidad de cómo está la situación actual? Muchas gracias, profesor Hideo. Bueno, desafortunadamente, lo que decíamos hace un momento, a partir de la crisis de deuda, se da un cambio en, digamos, el modelo que siguen los gobiernos en México en términos de cómo conducir la política económica en general. Se da un cambio más, como lo sabemos, hacia la liberalización económica. Y me parece que esto que voy a decir no es algo que, digamos, que sea nuevo. Yo creo que todos quizá lo hemos identificado. A lo mejor lo que sí es que algunos habrán identificado esto y algo más, qué sé yo, ¿no? Pero creo yo, ¿cuál es la hipótesis central del gobierno López Obradorista? La hipótesis central es, el país está mal porque hay corrupción, ¿no? O sea, el problema no es el modelo económico, el problema es la corrupción que existe. Entonces, si tú eliminas la corrupción, no necesitas incrementar la inversión pública, no necesitas que haya un programa de industrialización, no necesitas que haya, etcétera, etcétera. Necesitas quitar la corrupción, porque eso es lo que está generando problemas. Entonces, desgraciadamente, en ese sentido, yo pienso, ¿verdad? Ahí sí habría que quizá preguntar directamente, ¿verdad? Si es que se pudiera, pero una de las cosas que yo observo es que quizá el gobierno tiene la hipótesis de que la recaudación no es tan inadecuada, ¿no? Sino el problema es cómo utilizas los recursos públicos.
Si los recursos públicos están contaminados por la corrupción, entonces el impacto no es el esperado. Pero el modelo económico no está mal. De hecho, a mí me pareció bastante elocuente que en dos informes de gobierno, López Obrador directamente plantea que el bajo crecimiento económico que se ha tenido, pero que finalmente es crecimiento económico, es gracias al mantenimiento de los fundamentales de la economía. O sea, dice, bueno, por lo menos tenemos un equilibrio fiscal, por lo menos tenemos una tasa de inflación baja, y eso está ayudando a crecer. Poco, pero está ayudando. El gran problema es la corrupción. Entonces, yo sinceramente ahí no observo que haya una disposición a generar una reforma fiscal, más allá de si se puede o no se puede, que eso creo que podría ser otra discusión, sino más bien, de hecho, creo que no existe la disposición de generar una reforma fiscal que permita generar mayores impuestos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque considero que la hipótesis central del gobierno es que la corrupción es el problema fundamental, no el modelo económico, sino la corrupción. Y me parece que es una lectura equivocada. Muchas gracias. Doctor Perrotin. Bueno, muchas gracias, Egidio. Bien, yo quisiera comenzar por felicitar a nuestro campo de conocimiento y desarrollo económico, cuyo líder es el doctor Benjamín García Páez, el representante de nuestro campo de conocimiento. Y el motivo de esta felicitación es porque tenemos otra vez seminario del campo de conocimiento, ¿verdad? Y lo cual quiere decir que vamos avanzando hacia la institucionalización de este campo de conocimiento. Yo soy orgullosamente miembro de este campo de conocimiento y puedo decirles como coordinador que es uno de los campos con una actividad académica interna muy viva, muy rica. Entonces, enhorabuena a Benjamín, a Egidio, por mantener vivo la llama de este seminario y larga vida a este seminario. Vamos a continuar trabajando. En segundo lugar, quiero, por supuesto, también felicitar a todas las personas que se dan cita en este seminario, porque pues, el seminario es para todos ustedes y ustedes lo hacen que sea un seminario que valga la pena. Entonces, también felicidades. Y luego, quisiera felicitar desde luego a Alberto por esta presentación que nos hizo, ¿verdad? Esta presentación que nos hizo Alberto documenta muy bien al menos dos cosas. Primero, Egidio me pidió si podía yo decir al final una anécdota, pues la que puedo decir, de Alberto puedo decir muchas anécdotas, todas buenas, todas positivas. Pero hay una que viene a cuento, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión Alberto recién que había hecho su primer semestre en Massachusetts y que vino de visita, me contó, quizá recuerde Alberto esta anécdota, él me contó que en la ceremonia de bienvenida que le dieron los profesores a los alumnos de nuevo ingreso al doctorado, por ahí llegó un profesor corriendo a la fiesta y dijo, a ver, ¿quién es Juan Alberto Vázquez? Dice, ¿tú eres el que ya ha dirigido tesis y que ha publicado? Y Alberto se sintió así como que a poco me están diciendo que si soy muy salsa, a ver, aquí lo voy a tener que demostrar. No, lo que pasa es lo siguiente, que en las universidades norteamericanas es muy poco probable que alguna persona que inicia un doctorado ya haya publicado. Y cuando Alberto llegó a Massachusetts, ya había publicado cosas de calidad. Y eso fue resultado de su paso por nuestro posgrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso documenta que en nuestro posgrado podemos también tener muy buenos alumnos.
La segunda cosa que documenta su presentación, pues como él lo anunció, este es un artículo que va a aparecer publicado en la revista Investigación Económica. Yo espero que la próxima semana ya esté circulando ese número. Corresponde al trimestre octubre-diciembre, pero desde que yo tomé la revista, publicamos anticipadamente al trimestre correspondiente el número. Entonces espero que la próxima semana esté circulando ya el número y ustedes van a poder tener acceso libre a ese artículo en el que se basó la presentación de Alberto. Y como pueden ver, igual en Investigación Económica publicamos cosas de esta calidad, ¿verdad? O sea, podemos competir con las mejores revistas de economía nacionales e internacionales. Bien, quisiera hacer un comentario a lo que Alberto dijo. No precisamente una pregunta, qué sé yo, con Alberto pues hablamos siempre, ¿no? Entonces, pero quisiera más bien hacer un comentario que fueron ideas que me suscitó la lectura de su artículo desde que llegó a la revista Investigación Económica como una propuesta, ¿verdad? Y que bueno, yo me leo siempre todo lo que llega, ¿eh? O sea, la revista recibe al año poco más de 200 artículos, propuestas, y yo me los leo todos antes de mandarlos a dictaminar. Entonces, la primera lectura que hice del artículo de Alberto me suscitó varias de las ideas que ahorita quiero comentar. Y que Alberto, desde luego, si desea, puede decir su opinión. La primera cuestión es que efectivamente Keynes tenía esa concepción de las finanzas públicas, de la política fiscal, del papel de la política fiscal. El problema es que esa idea no está tan clara, al menos analíticamente en la teoría general. Está más clara en los capítulos finales, sobre todo cuando Keynes habla de las consecuencias filosóficas de su teoría. Ahí hace mucho esta discusión de la socialización de la inversión, ¿verdad? Pero por lo menos mi lectura de la teoría general es la siguiente. Yo digo, bueno, cuando llego al final y cuando Mr. Keynes nos dijo usted, ¿verdad? En su modelo, que para allá iba la cosa, no está muy claro. Me parece que Alberto planteó muy bien cuando dijo que en el Tratado de la Moneda, que es anterior, Keynes tenía muy claro, ¿verdad? Más claro, creo yo, presenta de manera más clara este papel crucial de la inversión y del papel crucial de la parte fiscal, ¿no? Aunque no está muy desarrollada en el Tratado de la Moneda, pero cómo la inversión pública no puede ser para el crecimiento económico. Yo creo que el gran pecado de la posguerra es que los keynesianos distorsionaron de tal manera a Keynes que pareciera ser que la política fiscal es para el ciclo económico y no para el crecimiento. Cuando que Keynes no pensaba que la política fiscal era para el ciclo económico, era fundamentalmente para el crecimiento económico, o sea, para el largo plazo. Y segundo comentario relacionado con esto es que infortunadamente Keynes era alérgico a David Ricardo. Pero en esto está diciendo lo que decía David Ricardo. Yo creo que si hubiese sido un poco más condescendiente con Ricardo, nos habría quedado a los lectores de Keynes más claro de que por ahí va la cosa. Porque Ricardo eso es lo que decía. A ver, Inglaterra debe industrializarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque es cierto, la revolución industrial inglesa tuvo mucho que ver con la teoría fiscal de David Ricardo, ¿no? Entonces, sí, una reforma tributaria progresiva. Ok, bien. Tercer comentario. Quienes entendieron muy bien lo que había que hacer con las ideas de Keynes fueron los alemanes. Fíjense qué interesante. El país más conservador en política monetaria de Europa y probablemente del mundo es el que ha seguido la regla fiscal sugerida por Keynes.
sea, las finanzas públicas se deben manejar como se maneja la balanza de pagos. Hay una cuenta corriente y una cuenta de capitales, ¿verdad? Hay una cuenta de gasto público y una cuenta de inversión. El gasto público, sí, la inversión, el gasto público, es decir, la parte, digamos, de consumo o de gasto público corriente debe estar en superávit para financiar el déficit de la cuenta de capitales, de la inversión de las finanzas públicas. Esa ha sido la regla alemana. Y a mí me lo enseñó mi profesor en la New School, Willy Sembler, que es alemán. Así se hacen las finanzas públicas en Alemania. ¿Alguien habría sospechado que los más monetaristas, entre comillas, son los que siguen la regla fiscal que Keynes sugirió? Pues eso es lo que deberíamos estar haciendo aquí. Pero efectivamente, cuarto comentario, lo que muy bien dijo Alberto, ¿verdad? Tenemos aquí este problema de que creemos que la corrupción es lo que impide que la economía crezca. Como si los países que crecen exponencialmente no fueran corruptos. Al contrario, los países que han crecido en la historia del capitalismo es porque han sido corruptísimos. Y no digo que la corrupción sea la variable exógena que causa el crecimiento, pero es que no se necesita ser puro ni puritano para crecer. O sea, lo que está pasando en este gobierno es que no entienden absolutamente nada de finanzas públicas. En la Facultad de Economía tuvimos presente a la persona que fue a darnos la conferencia de qué se iba a hacer en este gobierno antes de las elecciones. Y lo que nos dijeron claramente fue de otra manera lo mismo. No vamos a hacer reforma tributaria progresiva. Primero hay que convencer al pueblo mexicano de que sus impuestos se están usando bien. O sea, primero limpiemos la corrupción. Y ya después vamos a hacer reforma tributaria progresiva. Bueno, Keynes, como dijo Alberto, decía, no bajemos los impuestos porque luego va a ser muy difícil volverlos a subir. Bueno, Mr. Keynes no conoció a Ronald Reagan, no conoció a Bush, no conoció a Donald Trump y no conoció a Joe Biden. En los periodos que han gobernado estos presidentes en Estados Unidos, la tasa de impuestos ha sido como un tobogán, sube y baja, sube y baja. Hace apenas unos días Joe Biden anunció, a ver si lo logra, que va a subir la tasa de impuestos marginal de 21 a 26%, que sigue siendo muy poco, ¿eh? Porque la tasa marginal de impuestos en los Estados Unidos ha llegado a los 35, 37%. Pero Biden la va a subir. Y antes que Biden, Trump la bajó. Y antes Clinton la subió. Y antes Reagan la bajó. O sea, de que se puede, se puede. Entonces, yo creo que lo que tenemos en México, y este es el quinto comentario y con esto termino, es que sí, tenemos una restricción externa, pero yo creo que la restricción externa está causada por una doble restricción interna. La primera restricción interna es mental. El Banco de México nos dice que la mejor contribución que puede hacer la política monetaria para el crecimiento económico es la estabilidad de precios. La política monetaria no se encarga del crecimiento. Si queremos crecimiento, eso le toca a otra agencia y a otra política. Ah, ok, perfecto. Pero resulta que a la que le toca el crecimiento, que sería entonces, supongo, la política fiscal, nos dicen que no, que lo mejor es tener finanzas públicas sanas. Esa es la primera restricción que tenemos. Es una restricción ideológica que no tiene ningún sustento ni empírico ni teórico. Y la segunda restricción, pues es que efectivamente, si no hay inversión pública, puede haber inversión privada. Pero la inversión privada, como bien lo dijo Alberto, no construye, ¿verdad?, encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Y ahí está la restricción interna que causa la restricción externa. Hay inversión privada, pero si eso no concatena la línea de producción, pues no tiene ningún sentido, no hay efectos multiplicadores, ¿no? Yo he trabajado también esta cuestión por el lado de los eslabonamientos productivos, como los modelos de Hirschman, de Lauschman, etcétera,
Y lo que empíricamente se encuentra en México es que están completamente truncadas las cadenas productivas, no hay eslabonamiento. Ahora, por último, reforma tributaria progresiva. Correcto. El problema es cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles impuestos? Y aquí de nuevo, David Ricardo había dicho cómo se debe hacer una reforma tributaria progresiva. Y Kaldor, que fue el experto en reformas tributarias en el siglo XX, decía claramente que cualquier reforma tributaria, si queremos que sea una reforma tributaria de a de veras, tiene que ser para el crecimiento económico. Y eso significa que la reforma tributaria progresiva tiene que impactar las ramas de la producción con rendimientos crecientes a escala. Si no, no va a haber crecimiento económico. Gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Bueno, ya estamos cercando al horario de final del evento. Juan Alberto, algunas últimas palabras antes de dar las palabras finales. Pues nada, primero, de verdad, muchas gracias, profesor Fideo, muchas gracias, profesor Benjamín, profesor Ignacio. Una de las cosas que siempre es interesante en un evento como estos es que no solamente viene uno a presentar ideas, sino a retroalimentarse. Las ideas que han planteado ustedes me las llevo como algo que me contribuye y me hace pensar más en los temas. Como siempre, el profesor Ignacio pues, ha cerrado con varios argumentos bastante sólidos, interesantes. El profesor Benjamín también me contribuyó mucho con las ideas que planteó. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos y un gran privilegio haber estado aquí con ustedes. Sí, Adelante, por favor. en realidad somos también, como ya lo hemos confesado, revelado, estimado Juan Alberto, nosotros los afortunados de tenerte aquí porque has tocado, sea mediante el marco teórico al que apelaste en esta presentación, o sea, el modelo, ¿no? Los recursos metodológicos que usaste, pues en realidad una modelística, ¿no? Y una teoría económica que tenemos que reanimar en estos tiempos que bien caracterizó el doctor Perrotini Hernández. A mí me parece, pues, que, como decía John Robinson, lo mejor de las reuniones es que nos llevamos, aparte de respuestas sólidas como las que tú proporcionaste, más preguntas, ¿no? Todos los colegas han aportado sobre esto, les agradecemos mucho, pero quisiera mencionar el asunto que tú comentaste de cómo la inversión pública podía, entre otras cosas, flexibilizar la restricción externa al crecimiento económico. Bueno, un juicio de esa naturaleza pues incluye muchas cosas, ¿no? Una, que no te endeudes externamente pues de manera sustantiva, ¿no? Bien, podríamos agregar otro, digamos, de los credos de el presente evangelio, ¿no? En México. Pero quisiera denotar que hay mucho análisis, pues en muchas grandes universidades como la nuestra y la UAP, de que depende de qué uno produzca, ¿verdad? Es decir, si no es lo mismo que está produciendo, yéndonos al caso de México, y que está abasteciendo, produciendo y abasteciendo China a los Estados Unidos, ¿verdad? Donde en materia de exportaciones, pues ha habido en realidad una caída bastante marcada, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de la producción de bienes complejos,
para simplificar. Pero el Estado, el gobierno mexicano, ni tiene la capacidad, de verdad, en el corto plazo, y a lo mejor no, va a ser difícil que la recupere, pues para producir, para manufacturar ese tipo de productos complejos, que los diversifique y que alguna protección encuentre en el TEMEC, ¿verdad? Que nos haga recuperar algunos nichos del mercado manufacturero de los Estados Unidos. Entonces, depende mucho, pues, si efectivamente inversión pública en México puede relajar las restricciones externas al crecimiento. Eso pudiéramos, pienso, llevárnoslo como inquietud, y que personas como tú, Samuel, que han estado en esta línea, pues tendrán una mejor consideración que la propia. ¿Verdad? Entonces, pues allí dejaría. Yo también me siento complacido, no es un panegírico para el doctor Ignacio del Yola Perrotini Hernández. Yo ya había dicho que era mala noticia que cayera el porcentaje de la inversión, ¿no? Del gasto en materia de educación, ¿no? Presumiblemente de educación superior, que por cierto, ya siguiendo a Mariana Mazzucato, ni siquiera tenemos ahora un gobierno que pueda complementar o pueda generar pies de proyectos de investigación que coadyuven a la acumulación privada de capital en México, ¿verdad? Con este tipo de políticas. Pero volviendo al doctor Perrotini Hernández, pues estoy más que convencido, ¿no? Que no obstante esa cosa lúgubre de asignación del gasto, pues él con esos argumentos tan sólidos, pues los va a derrotar, y nuestro posgrado seguirá estando en el padrón de excelencia de este país, si es que, por supuesto, no hay alguna otra consideración superior más allá de CONACYT. Y me estaba también trayendo a colación con esto que él pues ha observado de la política monetaria alemana a través de su profesor Segler. Pues digo, no es fortuito históricamente que el propio Keynes, ¿no? Viendo más que en los Estados Unidos una mayor instalación de su política económica, ¿no? Monetaria, en Alemania, no quiero decir que haya sido el único argumento, pues haya escrito esto del Tratado de Versalles, ¿no? Y les haya advertido a los demás países que habían ganado pues la Primera Guerra Mundial, de que no se podía asfixiar a una economía, porque tarde o temprano no iba a poder honrar la deuda que se querían cobrar los países aliados, ¿no? Bien, es un hecho histórico, ¿no? No es una categoría analítica, pero me evocó eso, de lo que estaba él diciendo. Así que sigamos haciendo, pues, investigación, y sobre los hallazgos empíricos, refrescar, renovar teoría orientada precisamente al tema de crecimiento y el desarrollo, los cuales, pues, son nuestros rumbos, nuestros derroteros, ¿no? En el posgrado, mientras otros pueden preocuparse por estabilizar precios en mercados distintos, lo cual no es tampoco banal, pues nosotros estamos con los grandes problemas nacionales. Así que muchas gracias por todo eso, doctor Perrotini, y en especial en esta ocasión al doctor Vázquez Muñoz. Muchas gracias. Muchas Solamente gracias. compartir rápidamente, vamos a tener al total 7 sesiones. La que sigue va a ser jueves 23. Para que estén pendientes, les voy a
enviar el recordatorio un poco antes y la grabación de este evento, al rato que lo tenga, ya lo comparto también con ustedes. Creo que por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Felicidades, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bien. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a Gracias. todos. Hasta Gracias a luego. todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós, Mario. Bye. Buenas Gracias. tardes. Un placer. Adiós.